15 de julio del año 2003 sería una fecha clave en la historia colombiana. En el llamado Acuerdo Santa Fe de Ralito, los jefes paramilitares se comprometían con el gobierno nacional a desmovilizar a los cerca de 13.000 hombres que integraban las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según prometieron los paramilitares, la desmovilización se haría efectiva de forma total en diciembre del año 2005. Pasada esta fecha, el presidente Álvaro Uribe anunciaba el fin del paramilitarismo en Colombia en altas instancias internacionales. Hoy no hay paramilitarismo, hay guerrillas y narcotraficantes. El término paramilitar se acuñó para denominar a organizaciones privadas criminales cuyo fin era combatir a la guerrilla. Hoy, el único que combate a la guerrilla es el Estado. Pero los cuestionamientos sobre la efectividad de este proceso no tardaron en llegar. Organizaciones internacionales y denuncias de víctimas recientes de paramilitares daban cuenta que el paramilitarismo continuaba vivo y operando en vastas zonas del país. Los más de 7.000 desaparecidos, que el Estado y los paramilitares respondan. La farsa del proceso quedaba así evidenciada en las voces de las víctimas, quienes además de sufrir constantes amenazas de paramilitares activos, han debido desplazarse de sus comunidades, abandonándolo todo. Los siguientes relatos son de mujeres amenazadas y desplazadas hace solo un par de semanas. Vengo de Santo Domingo Meta. Me vine por lo que me mataron a mi esposo, a los 6 meses me mataron a mi hijo y ahora estoy amenazada yo y mi otro hijo que me quedó. Los paramilitares son los que nos amenazan, porque como no quieren que denunciemos lo que estamos denunciando, ellos no quieren eso, entonces ellos querrán mejor acabar con todo para quedar libres de todo. Yo no. Vivía en la vereda de la Cooperativa, municipio de Vista Hermosa. Tuve que salir por amenazas del ejército y los paramilitares. Amenazas que me fueron haciendo constantemente por escrito y por razones que me mandaban con los mismos amigos y los demás presidentes de Junta de Acción Comunal. Puesto que yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal y hago parte o soy coordinadora de la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces se desencadena toda una ola de persecución en contra de los líderes sociales de la región del Bajo Ariari, en contra de la gente que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos, y al momento, vamos, ya en lo que va corrido de noviembre del año 2007 a lo que va corrido hoy del 2008, hemos tenido que sacar más de 20 líderes sociales de la región porque están seriamente amenazados. El presidente en esa línea dice que, por ejemplo, no existen ya grupos paramilitares en Colombia, cosa que no es cierta. Hay, según la OEA, en 23 departamentos del país presencia de estos grupos paramilitares. En este momento siguen activos. En estas 2 primeras semanas de 2008 han asesinado a 12 personas, han desaparecido otras 9, han cometido 2 masacres y han desplazado 120 personas, según datos de las autoridades locales. ¿Cómo va a decir el gobierno que se acabó el paramilitarismo si el mismo Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las ONGs tienen documentadas la existencia hoy de 60 grupos paramilitares operando en 22 departamentos activos, ¿no? Ahora se llaman Águilas Negras o tienen otros nombres, pero son los mismos grupos o son los grupos reciclados o son otros grupos nuevos que se han creado. El nacimiento de los grupos paramilitares se remonta a mediados del siglo pasado en Colombia. Tuvieron su motivación en la lucha contra la guerrilla y todo movimiento contrario a los gobiernos liberales conservadores. Y después viene la expedición de la Ley de Seguridad Nacional, que es un decreto de estado de sitio del 65. Y ese decreto de estado de sitio después lo vuelven permanente en el 68 mediante Ley de la República. Entonces es parte de la concepción que tiene el Estado de organizar a los grupos de autodefensa denominados en ese marco jurídico como parte de apoyo a la fuerza militar y como parte de apoyo de la población civil a las políticas del Estado o a las políticas del gobierno, más que al Estado. Pero a partir del 82 se comienza a implementar efectivamente la creación de grupos paramilitares so pretexto del secuestro de Marta Nieves Ochoa por parte del M-19. Entonces se comienza
y se hace un acuerdo de los grandes narcotraficantes para crear el movimiento Muerte a Secuestradores. Entonces, a partir de ahí surgen este tipo de organizaciones con apoyo del narcotráfico, con apoyo de la fuerza pública. En el 83 se da el primer informe del Procurador General de la Nación, Jiménez Gómez, en el cual se plantea que hay de 161 personas vinculadas con las estructuras paramilitares, 59 son miembros del ejército colombiano. Marta Nieves Ochoa era hermana de Jorge Luis Ochoa, uno de los jefes del cartel de Medellín. A pocos días de su liberación, un helicóptero lanzaba volantes sobre la ciudad de Cali, anunciando públicamente la constitución del Grupo Más. Se advertía allí que 223 jefes de la mafia se habían unido y habían aportado dinero para crear un escuadrón de 2.230 hombres que perseguirían sin tregua y sin misericordia a los grupos guerrilleros acusados de realizar los secuestros. Pronto, el MAS se olvidó de su declaratoria de guerra y exhibió abiertamente su lucha como una cruzada antisubversiva y anticomunista. Un nuevo actor entraba así a conformar el apoyo al paramilitarismo en Colombia, el narcotráfico. Viene una primera etapa que se puede ubicar como lucha contra el secuestro, después viene una lucha contra supuestos jaladores de carros o ladrones de carros, después viene una lucha anticomunista a raíz del surgimiento de la Unión Patriótica, es decir, como se da un fenómeno de progreso político en este acuerdo, es decir, por la Unión Patriótica como organización vota en una alianza casi el 5% de los electores del país, que implicó tener 4 senadores, 14 representantes, como 36 diputados a la Asamblea y como 300 y pico de concejales. Ese proceso de exterminio a nivel nacional de la Unión Patriótica se da utilizando diferentes mecanismos, pero en un proceso de 10 años la Unión Patriótica fue exterminada. Es decir, el último senador asesinado fue Manuel Cepeda. El paramilitarismo en Colombia tiene una historia ligada a las estructuras del Estado. Digamos que sería impensable la existencia de estos grupos si no hubiera habido, en primer lugar, unas leyes que los hicieron legales y legítimos desde la década de los 60 en Colombia. Digamos que en sucesivos ciclos los paramilitares han sido legalizados en Colombia. En primer lugar se llamaron grupos de acción civil o de autodefensa civil, que eran grupos de ciudadanos a los cuales el Ejército Nacional les entregaba armas y les daba la posibilidad de ejercer funciones propias de la fuerza pública. Después se convirtieron en escuadrones de la muerte, en los años 80 fueron ilegalizados, pero ahí mismo volvieron a la legalidad mediante una figura que se llamó las empresas de seguridad, que tuvieron el nombre de Convivir. Las Convivir se crean en la región de Antioquia en la década de los 90. Nacen como respuesta oficial para dotar de un nuevo marco legal la llamada defensa de los hacendados frente a la guerrilla. Pero su actuar iría mucho más allá de la simple defensa. Se convertirían en colaboradores activos de la fuerza pública en la lucha antiguerrillera, iniciando una nueva fase del paramilitarismo en Colombia, su legalización y expansión por todo el territorio nacional. Hemos propuesto 2 medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía, con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. El gobernador de esa época, hoy presidente Álvaro Uribe Vélez, desarrolla las Convivir conjuntamente con los militares de la zona y Pedro Juan Moreno, que es uno de los gestores del paramilitarismo, pero que fue asesinado posteriormente. Pero él, como secretario privado de la gobernación, desarrolla las Convivir fundamentalmente en Antioquia. Y de esas Convivir hacía parte, por ejemplo, Salvatore Mancuso y Roldán Monoleche, el que después asesina a Carlos Castaño, según la versión de ellos mismos. Y aparecen otra serie de personajes asociados a las Convivir. Y dentro de eso aparece Ritualejo del Río desarrollando las Convivir como parte de la Brigada 17 en el Urabá antioqueño. Esas empresas fueron impulsadas con mucho entusiasmo por el actual presidente de la República, el presidente Álvaro Uribe, que en ese entonces era gobernador. Impulsó muchas de estas cooperativas
o empresas que se transformaron en lo que serían, digamos, los núcleos de este ejército que sembró tanto terror y que ha sembrado tanto terror, que son las Autodefensas Unidas de Colombia. El paramilitarismo comienza a ganar terreno actuando no solo contra la guerrilla. La población civil campesina fue el blanco de masacres y exterminios, de usurpación de tierras y desplazamientos. La entonces alcaldesa de Apartadó denunció en reiteradas oportunidades estos crímenes. Fui testiga de 1.200 asesinatos, violación y exterminio de 43 mujeres,